título de esta enseñanza es 6 clases de terrenos. Aquí en esta parábola el Señor nos habla de 6 clases de terrenos en los cuales puede ser sembrada la palabra. ¿Cuáles son? Primero dice, aquella semilla que cayó junto al camino. Y entonces dice el Señor, explicando esta parábola, que corresponde a aquellos que escuchan la palabra en algún lugar, pero no la entienden. Y entonces esta palabra queda ahí como esa semilla que cae en tierra que no está labrada y queda a la vista, y las aves del cielo la comen. Jesús dijo, así es esa palabra que no penetra en el corazón, la persona simplemente escuchó, pero el enemigo luego viene y arrebata esa palabra y se hace infructuosa y la persona queda sin nada. La segunda clase de terreno es la semilla que cae en pedregales, es decir, aparentemente hay tierra preparada para recibir la semilla, pero no hay profundidad de tierra y hay un terreno pedregoso. Entonces aquella semillita logra crecer y ser hierba, pero cuando calienta el sol se seca y no alcanza a crecer ni a dar fruto. Jesús dice que esta representa a aquel que recibe la palabra del Señor. Este la escucha, la entiende, la recibe con gozo, pero no logra echar raíces, no logra arraigarse y crecer para llegar a la madurez. Cuando viene pronto la aflicción o la persecución o se presentan problemas, entonces esta persona retrocede y se aparta del Señor. Son de corta duración, tropieza y se aparta. Conocemos muchas personas así, que creen por algún tiempo corto, reciben con gozo, pero luego olvidan la palabra y dan la espalda en el camino del Señor, vuelven atrás. Estos son los de los pedregales. La tercera clase de terreno es aquella semilla que cae entre espinos, es decir, tierra que no fue limpiada completamente. Entonces la semilla que está allí alcanza a brotar, a crecer y puede lograr una buena estatura, pero los espinos, los abrojos que la rodean, la asfixian y no le permiten dar fruto. Y aunque la plantica no se muere, permanece allí, sin embargo no tiene fruto, se vuelve como esa higuera que alguna vez el Señor maldijo porque fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Terrible sería que un campesino siembre su hectárea de maíz y luego vaya a ver y está muy lindo el maíz, a buena estatura, pero no hay ni una mazorca. Entonces no sirve para nada ese cultivo, porque lo que él espera es que tenga fruto, no solamente que se vea verdecito. Y así es el plantío del Señor, no solamente plantas crecidas y estando ahí, sino con fruto. Dios tiene expectativas también sobre su plantío. Entonces la semilla entre espinos dice que son aquellos creyentes que sí están ahí, pero los afanes de esta vida, los afanes del mundo, el engaño de las riquezas, las muchas ocupaciones, el mucho estrés e interés por otras cosas hace que la palabra sea infructuosa. Y es así que muchas personas, aunque no han renunciado a su fe y están todavía ahí en la iglesia, sin embargo dan prioridad a muchas otras cosas, aún para reunirse como iglesia. Aún para orar, para buscar la palabra, para caminar con Dios, no es una prioridad. Y pues sí están ahí, creen en Dios, pero el fruto entonces no se hace evidente. Cuarta clase de terreno es aquella buena tierra que sí da fruto y que da al 30 por 1. Entonces hay una tierra que sí produce y es una buena cosecha, un 30 por 1 es bueno. Y gloria a Dios por ello, pero todavía se puede más. La quinta clase de terreno es una semilla que está mejor abonado ese terreno, cae allí y da fruto al 60 por 1. Y otra clase de terreno mucho mejor, dentro de lo que es bueno también y excelente, es tierra que da fruto al 100 por 1. Entonces yo divido esa buena tierra en 3, porque aunque es buena tierra, también hay unos niveles de crecimiento y de reproducción, de fruto en lo que Dios espera. Unos dan fruto al 30, otros dan fruto al 60, otros dan fruto
al 100 por uno. No al 60%, no es eso lo que dice la Biblia. Es 60 por 1, es 30 por 1, es 100 por 1. Y esto, si usted puede considerar, por ejemplo, el campo, cuando se siembra maíz, se abre un huequito y se meten 3 granos de maíz, es lo que se siembra. Y de esos 3 granos de maíz crece una planta que normalmente tiene como 3 cañas, y ahí hay varias mazorcas en cada caña, y si cuentan los granos, realmente son más de 300 granos en esas mazorcas en la mayoría de los casos. Pero hay otras planticas que solo dan 2 mazorcas o da una mazorca. Aunque sea una mazorquita con granitos pequeños, bueno, diríamos, ahí tiene su mazorquita. Está dando al 10 por 1 o al 30 por 1 o al 60 por 1 o al 100 por 1. ¿Qué clase de terreno quieres ser tú? O más bien, ¿qué clase de terreno eres en esta mañana cuando se predica la palabra del Señor? ¿Eres de los de junto al camino, que el diablo arrebata esa palabra y se la lleva y no hace ningún efecto? ¿O eres de la tierra en pedregales de corta duración, sí, como que estás recibiendo, pero pronto das la espalda y te apartas? ¿O eres de la semilla que cae entre espinos, muy afanado en mucha cosa de esta vida y la palabra queda ahogada allí sin ningún fruto? ¿O eres de la buena tierra que da al 30? ¿O eres de la buena tierra que da al 60? ¿O eres de la buena tierra que da al 100 por 1? Dile al Señor, ayúdame a ser buena tierra, y ayúdame a ser dentro de esa buena tierra, a dar una buena cosecha al 100 por 1, a llenar tus expectativas. Tú que eres el dueño de mi vida y de este plantío del Señor que somos tu iglesia. Yo quiero dar fruto para tu gloria, quiero crecer, quiero madurar y quiero dar fruto en lo que tú esperas de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sobre esto quiero aplicar varias reflexiones que es importante que nosotros tengamos para nuestra vida. Mira, mucho depende de nosotros, de la clase de terreno que somos, de la respuesta que nosotros damos desde nuestro corazón a la buena semilla que es la palabra de Dios. La semilla es buena. ¿Cuántos creen eso? Que la semilla que es la palabra de Dios es una semilla de vida y es una semilla buena. Amén. Es la mejor semilla que se puede sembrar. Bendito sea el nombre del Señor. Es una semilla perfecta. Es la inefable, inspirada y poderosa palabra de Dios. Jesús dijo, la semilla es la palabra de Dios. Y hoy, cuando estamos predicando la palabra de Dios desde este lugar, estamos sembrando esa palabra en el corazón. Y es para producir vida. Y Dios espera que el resultado sea glorioso, poderoso. Por una palabra predicada en algún lugar, hay vidas que han sido transformadas. Hay familias que han sido transformadas. Hay pueblos que han sido transformados. Hay hombres y mujeres que han sido transformados y le han rendido la vida a Dios. Y luego ellos han sido instrumentos poderosos en las manos de Dios para hacer grandes cosas. Porque la palabra de Dios es poderosa cuando el corazón se abre y cuando esa semilla germina y da fruto en el corazón de una persona. No podríamos siquiera medir el alcance de lo que Dios puede hacer cuando hay un corazón dispuesto para Él. Así que la semilla es buena, es poderosa. El sembrador, por su parte, puede ser bueno. El mismo Señor Jesús, cuando estuvo predicando la palabra, Él es el que habla esta parábola y Él está sembrando la palabra, pero aún la palabra que Jesús mismo sembró, en unos produjo al 100 por 1, en otros al 60, en otros al 30, en otros se quedó entre espinos, en otros no dio ningún fruto. Así que ni porque el mismo Señor la siembre, garantiza la abundancia de fruto. Mucho depende de la respuesta de cada corazón y de la clase de terreno que nosotros somos. La voluntad de Dios es buena. La voluntad del Señor es que la plantica crezca, que germine, que crezca, que dé fruto y que lo dé al 100 por 1. Y Él tiene todo poder para hacerlo así. Pero aún así,
sigue dependiendo en gran parte de esa respuesta. Esto es lo que nos dice esta parábola. ¿Y cuál puede ser entonces esa respuesta humana que los hombres deben dar? O cómo lo miramos en la Escritura, de algunos ejemplos también de personas que cómo es que ellos han respondido a la palabra de Dios, y entonces cuál ha sido el resultado en sus vidas. Dice el Señor de algunas personas que no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe. Es decir, muchas personas tienen en su corazón incredulidad. ¿Será que sí? Pues el predicador habla muy bonito. Sí, es verdad, ahí lo dice. Pero ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe? Y nos cuesta porque a veces hay incredulidad en nuestro corazón. La incredulidad es tremendo. Aún en el corazón de los creyentes. Pareciera una cosa contradictoria, porque si somos creyentes no deberíamos ser incrédulos. Pero yo noto que hay muchos creyentes que todavía somos incrédulos. Y en algunas cosas, en los mismos discípulos de Jesús, ya terminando su carrera, ya el Señor había resucitado, había ascendido al cielo, ellos habían caminado con el Señor, habían visto milagros tremendos en el ministerio de Jesús, y cuando se reunieron con Él ya casi para despedirse, y el Señor empieza a hablarles, dice, se acercaron a Él, y algunos se postraron y lo adoraron, y dice la Escritura ahí, pero otros de ellos dudaban. Y yo digo, ¿cómo pueden dudar después de tantas cosas? Y seguramente en un grupo como este que está hoy aquí en este auditorio, o los que están escuchando desde casa, no podemos asumir que todos creen de la misma manera. Algunos dicen, sí será, ¿será que sí? Y de acuerdo a eso entonces es su respuesta. Y como el corazón está entonces endurecido, esa palabra no logra penetrar. Es como ese terreno junto al camino. Junto al camino quiere decir, por ahí no ha pasado el arado, por ahí no ha pasado el tractor, la tierra no ha sido revolcada, no ha sido tratada para que esa semilla penetre. Y por eso es que a veces los corazones más dispuestos para recibir al Señor son aquellos que han sido molidos por algunas pandemias o por alguna situación de enfermedad o alguna situación económica. Y gente que estaba endurecida mediante ese trato de Dios, cuando su corazón es revolcado, entonces dice, ahora sí, pastor, ahora sí, voy a creer, voy a tomar en serio esta palabra, voy a abrir mi corazón. Aún así se siembra la palabra, y después de sembrarse los 3 granitos de maíz, ahora hay que esperar. ¿Esperar qué? Lluvia. Porque si pasan 20 días y no llueve, tú vas a mirar el cultivo, ¿y qué pasa? Los granitos están ahí, vivitos, ahí no ha pasado nada. Están ahí cubierticos, esperando que venga la lluvia. Y cuando viene la lluvia, entonces la humedad hace que esos granitos se mueran y brote la pequeña hierba, y Dios empieza a darle el crecimiento. Por eso digo que la labor del campesino es muy bonita, porque tiene que depender de Dios. Como decir, yo ya hice mi parte, ya sembré mi hectárea de maíz, y ahora, Señor, yo no puedo hacer que llueva. Esa parte la haces tú. Y bendito sea Dios que hay lluvias de gracia y de bendición que acompañan la siembra de la palabra del Señor. Pero es todo un proceso que Dios maneja con las personas. Quizá tu corazón está endurecido y necesita quizá pasar por algún molino para preparar el corazón. Que Dios te guarde en ese proceso, pero que en medio de eso puedas responder como Dios espera a la palabra del Señor. Por eso muchos corazones se abren para Dios en calamidades familiares, en la cárcel o en el hospital o en situaciones dolorosas. Y son las personas más sensibles a recibir del Señor. Y cuando la lluvia de gracia viene, entonces esa semilla da fruto para la gloria de Dios. Pero en otros corazones lo que hay es indiferencia. Sí escucho la palabra de Dios ahí, pero como dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Repita conmigo eso. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cómo así?
entre la multitud que escucha la palabra del Señor. Esto lo decía con frecuencia Jesús. Porque entre la multitud que escucha la palabra de Dios, hay unos que parece que están escuchando, pero la verdad, no tienen oídos para oír. Muchos escucharon al Señor, sus enseñanzas, pero realmente como que por aquí entró y por aquí salió. Así que se necesita afinar ese oído para que realmente prestemos atención a la palabra. Yo llamo esto indiferencia. Tú puedes leer los 3 capítulos del día, de la lectura, del programa de lectura, y cerrar la Biblia, y te pregunto, ¿y qué leíste? Eso estuvo bonito, pero la verdad no me acuerdo. O algunos dicen, bonita la predicación del pastor, ¿cierto? Sí. ¿Y de qué fue que habló? No me acuerdo bien, no me acuerdo nada, pero fue muy bonito. O cerrar la Biblia y no poder decir, Dios me habló a mí en esta mañana aquí. Entonces para eso se necesita tener oídos para oír y dejar de lado la indiferencia y acercarnos con mucha devoción, con un corazón abierto, orando al Señor. Háblame, Señor, dame una palabra, toca mi corazón. Yo quiero que hoy esta palabra cobre vida en mí. Tú puedes llegar aquí a escuchar la palabra de Dios, pero no en una disposición profunda. Otro puede llegar y decir, yo necesito que Dios me hable hoy y vengo en búsqueda de una palabra, porque una palabra bastará para salvarme, porque una palabra me sacará de este atolladero, porque la palabra del Señor cuando viene, como dice la Escritura, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es tan poderosa la palabra, pero hay que tener una disposición, desechar la indiferencia, que muchas veces nos impide recibir aquello de parte de Dios que Él tiene para nosotros. Otros son descuidados simplemente, no es indiferencia sino descuido. Nos pasa como aquella hermana que testificaba de la pérdida de sus gafas y se puso a orarle al Señor que le ayudara a encontrar las gafas, porque llevaba como un mes perdidas las gafas. Y dice, y esta mañana me dio por abrir la Biblia y ahí estaban. Gloria a Dios. Y a veces la Biblia es un libro cerrado ahí. Muchos la tienen abierta en el libro, en el Salmo 91, pero no la leen, indiferencia. Otro es que somos descuidados en estudiar, en atender, en buscar la palabra del Señor. Puede suceder también con ese descuido indisciplina. Se necesita disciplina para poder tener esos tiempos con el Señor, proponernos. En tal horario voy a estar leyendo, voy a estar estudiando la palabra y lo voy a hacer con fidelidad. Y entonces voy a leer y voy a estudiar y voy a buscar en el Señor y Él va a obrar en mí. O algunos simplemente tienen sus prioridades invertidas. Lo más importante es cualquier otra cosa, y esto tal vez si me queda un tiempito. Pero ¿qué dice la Escritura? Josué 1:8, recomendación de Dios para Josué, diciéndole, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nos gusta mucho la última parte del versículo, porque entonces será prosperado tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esa es la voluntad del Señor, pero eso tiene una condición: que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, que de día y de noche sea ella tu meditación. El salmista decía en el Salmo 1, en el versículo 2, del hombre que en su ley medita de día y de noche, y será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es la palabra del Señor. Así que la respuesta que nosotros tengamos a la verdad de Dios tendrá mucho que ver con el resultado y el nivel de fruto que demos
para hacer una buena tierra, hay que examinar nuestro corazón y decirle: Señor, dame sabiduría en esto y ayúdame a ser un hombre, una mujer apegado a tu palabra. Y otra aplicación de esta parábola del sembrador es: ¿cuál es el fruto anhelado? ¿Qué es lo que Dios espera? Porque esa palabra fruto, uno dice, bueno, sí, que hay que dar fruto, pero ¿cuál es ese fruto? ¿Cuál es ese resultado? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente al enviar su palabra? En primer lugar, el primer fruto es salvación. Pablo le decía a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Porque la palabra de Dios, si la crees, te hace salvo. Si la lees, te hace sabio. Y si la practicas, te hace santo. Hay un efecto. Y lo primero que Dios quiere es la salvación. Es que a través de la palabra conozcas al Salvador y recibas la salvación, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo primero que Dios quiere es salvar a las personas. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y te pregunto hoy, ¿estás seguro de tu salvación? Si el Señor viniese hoy, ¿irías con Él? Si el Señor te llama a la eternidad hoy, ahora mismo, ¿irías con Él? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿O te perderías eternamente? ¿Irías al infierno? Si tienes alguna duda sobre eso, quiero decirte, la primera cosa que el Señor quiere a través de la palabra de Dios es darte la salvación. Y no solamente a ti, sino también a toda tu familia, a toda tu casa, a toda la gente de tu entorno, porque está escrito: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, tu casa, los tuyos. No porque solo tú creyendo ellos se van a salvar, sino que también a través tuyo ellos tendrán la oportunidad de escuchar la palabra y de creer en el Señor. Es una gran promesa de salvación. Pero también lo que el Señor quiere hacer en las personas, además de salvarnos, y ya ha recibido la salvación, gloria a Dios, ahora es que se convierta, que se arrepienta, que sea transformado en su carácter, que se santifique. Porque sí, recibimos la salvación al recibir a Cristo y el perdón de nuestros pecados. ¿Y ahora qué? Entramos en un proceso de perfeccionamiento, de crecimiento, de transformación en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Y el Señor quiere hacer ese cambio. Ahí es donde algunos también nos quedamos muy cortos. Porque sí, ya somos salvos, bendito sea el nombre del Señor. Pero ya, esperar la venida del Señor. No, ahora el Señor quiere cambiar esa manera vulgar de hablar. Ahora el Señor quiere cambiar esa manera torcida de hacer los negocios. Ahora el Señor quiere cambiar esa mentira de tu boca y de tu corazón. Ahora el Señor quiere enderezar tu camino y quitarte esos vicios y esos pecados y esas maneras que corresponden al viejo hombre. Quiere que seas un nuevo hombre. Eso se llama conversión, transformación, santificación, perfeccionamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta dar la medida de Cristo. Esa es la medida. No te compares con el vecino. Dice, no, pues que con este yo voy bien. Cuando miras a Cristo, dices, uy, sí me falta mucho. La medida es Cristo. Así que continuamente seamos santificados por la palabra. Ese es un fruto que el Señor espera de nosotros, la santificación de vida. Dios espera que la palabra del Señor traiga sobre nosotros una vida llena del amor de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces el hombre que entra en contacto con la palabra y que está dando fruto al 100%, ya no es ese ogro que llega a la casa y todos se esconden, sino que ahora está lleno de la dulzura y del amor del Señor. Amén. Ya le baja a su tono, porque el amor de Dios lo ha inundado y ahora es dulce,
con su esposa, con sus hijos, en su entorno. Es amable, porque es amoroso, porque el espíritu de amor lo está llenando. Y la palabra de Dios está haciendo su fruto en él, su obra. Y el fruto del Espíritu Santo, primeramente es ¿qué? Amor. Ya por ahí te puedes medir. ¿Qué tanto estoy? ¿Al 100 por 1, al 60 o al 30? ¿Qué tanto amor llevo? ¿O qué tanta rabia llevo adentro? A veces tenemos mucha ira adentro. Hay mucha hostilidad. Hay mucha indiferencia. Hay mucha cosa. ¿Qué nos falta? Que esta palabra haga la obra en nosotros y estemos llenos del amor de Cristo. Algunos dicen, no, pastor, es que yo soy así, es que yo hablo duro. No me diga eso. Yo encuentro en mi Biblia que el Espíritu de Dios es amoroso y Él trae un espíritu afable cuando estamos cerca de Él. Y también dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No nos engañemos. La primera evidencia de una comunión y de un crecimiento espiritual con el Señor es el amor. Entonces ahí es donde uno puede mirar su corazón y decir, Señor, yo necesito abrirme más y que tu palabra haga la obra en mi vida. Dios le apunta entonces a que tengamos mejores matrimonios, porque si hay una buena medida de amor, ¿qué va a resultar? ¿O no? ¿Eso no es lo que falta en muchos hogares? Ese silencio lo dice todo. Mejores familias para la gloria del Señor, una descendencia para Dios. Y como mejores familias, transformación de la sociedad en que vivimos. ¿Qué necesita esta sociedad? Familias que se dejen guiar y que vivan en el amor de Dios y en la santidad de Dios y que influyan hacia afuera en el mundo. Y eso es lo que nos define también como iglesia. Hemos dicho que somos una comunidad ¿qué? Apasionada por cumplir el propósito de Dios y desarrollar el potencial de cada persona para vivir como Jesús y transformar nuestra sociedad. Y la transformación de la sociedad no está en manos de los políticos, está en manos de la iglesia, por la predicación de la palabra. Yo escuchaba esta semana a uno de los precandidatos a la presidencia decir a viva voz, es que para que se acabe la corrupción en nuestro país hay que fortalecer los organismos de control, hay que fortalecer la Procuraduría y la Fiscalía. Y yo me quedé pensando, ¿sí será? Ese discurso, ¿sí será? Si fortalecemos la Procuraduría y la Fiscalía, pues para que fiscalicen y se den cuenta y metan a la cárcel a los corruptos, vamos a tener cárceles más llenas, pero a la final los corruptos se van a ir relevando. Y ahí estará la corrupción y nunca se va a acabar. ¿Cuál es la solución a eso? La transformación que solo Dios puede hacer en el corazón de las personas para un nuevo nacimiento y que se arrepientan y dejen de hacer lo malo, pero para Dios, que vivan para Dios, permitan que sea el Espíritu de Dios quien transforma el corazón humano. De lo contrario, no hay otra salida, hermanos. Pero el mundo le dice no a la palabra. Cierra su oído y su corazón a la palabra. Pero nosotros tenemos entonces que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Oigan o dejen de oír, la palabra tiene que seguir siendo anunciada. Es la única alternativa. Jesús dijo, ustedes son la sal para el mundo. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ustedes son los que tienen que evitar la corrupción. Por eso tenemos que crecer nosotros mismos, para que nosotros mismos no seamos corruptos y para que nosotros los cristianos podamos marcar la diferencia y nuestros hijos cuando vayan a las universidades y cuando se formen como profesionales marquen la diferencia y haya una transformación. No hay otra salida. Es Dios y su palabra, es el evangelio y nosotros tenemos la semilla de la vida para luchar contra eso. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Es grande lo que Dios espera, pero tiene que empezar por nosotros. Si no hay transformación en nosotros, no esperemos que afuera la cosa cambie. Debemos comenzar por nosotros, nuestras familias, nuestras vidas, la iglesia.
Y otra aplicación que tomamos de esta parábola es que tenemos un gran privilegio de ser los portadores, los sembradores de la buena semilla. Tenemos la semilla y es la mejor semilla y el campo está ahí y los corazones están preparados. ¿Y qué tenemos que hacer? Sembrarla, sembrarla. ¿Cómo? Hablando la palabra del Señor. No nos desalentemos si el resultado aparentemente no es el esperado. Es que yo le hablé la palabra a esa persona, pero me despreció, me rechazó. Es que ese se dice que es ateo. Es que aquel es arrogante. Es que aquel no le gusta. De todas maneras, déjele la semillita. Que el crecimiento de esa semilla dependerá del Señor. Me gocé mucho en escuchar aquí en semanas pasadas el testimonio de Viviana. Viviana, que ahora está con nosotros caminando con el Señor, pero ella decía: de niña yo escuché la palabra. Alguien me habló por allá en algún lugar y esa semillita quedó ahí. Y mire ahora, ya está dando fruto, ya está creciendo la plantica. Después de varios años y después de varios tractores que han pasado, ¿sí o no? Pero también de lluvias de gracia que Dios ha dado, y al fin esa semilla dará su fruto. Padre de familia, siembra la semilla. Abuelos, sembremos la semilla, primeramente en la casa, pero ahí donde Dios nos ha puesto, da la palabra. Otro hermano me estaba diciendo estos días cómo le compartió a otro amigo, aparentemente escéptico a las cosas de Dios, pero le llamó que no podía dormir, y él le dijo: pues órele a Dios. Así como quien no quiere la cosa. Y el hombre al otro día en su trabajo: oiga, le hice caso y me puse a orarle y dormí toda la noche. Y hacía rato que no pasaba eso. Yo le decía: ahora dígale que ahí está escrito en la Biblia: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios. Entonces dígale que lo que le pasó es algo que está en la palabra y se cumplió. Que empiece a leer la Biblia y verá que ahí encontrará lo demás. Sembrar la palabra. Tenemos la buena semilla. No nos desalentemos, confiemos que finalmente habrá un fruto glorioso para la gloria del Señor. Entonces, en conclusión, ¿qué clase de terreno somos? Pregúntale al que está a tu lado: ¿tú qué clase de terreno eres? No le respondas. Ahora, la otra pregunta es: ¿y qué debo entonces yo arreglar en mi vida para hacer de esa clase de terreno del 100%? Porque a eso hay que apuntarle. ¿Y qué compromiso entonces debo asumir con la palabra de Dios? ¿Y qué compromiso debo asumir como sembrador también de la buena semilla? La palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que Dios ha puesto en mi mente, que leo todos los días, hay que sembrarla en otros corazones. Pero quizá aquí hay personas también en el auditorio o allá en casa que hoy están escuchando la palabra y no están seguros de su salvación. Debes hacer una oración hoy y entregarle la vida al Señor. El fin de la palabra y de la predicación de la palabra es la salvación. Y si hoy predicamos la palabra y tú no eres salvo, el Señor te tiene ordenado para salvación. Pero debes abrir tu corazón y recibir al Señor y orar con fe en esta mañana y ser salvo, ser perdonado de tus pecados y recibir la salvación para que haya también fruto en tu vida. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Así que quiero invitar primeramente a estas personas que no están seguros de su salvación a orar para recibir a Jesús como Salvador y recibir la salvación. Es un regalo que Él da a quien se lo pide. Podemos orar de la siguiente manera, diciéndole al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Tu palabra es la verdad y mi corazón arde por dentro cuando escucho tu palabra. Y creo que tú me estás llamando a la salvación, al arrepentimiento. Dile al Señor: te entrego mi vida.
Te confieso como mi Salvador y mi Señor. Te recibo dentro de mí. Te acepto. Entra en mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Hazme un hijo de Dios. Sálvame. Solo tú puedes hacerlo. Y que a partir de hoy comience una nueva vida en mí. Por el poder del Espíritu Santo. Haz esa obra de salvación en mí. Ahora sálvame. Sálvame, Señor. Estoy perdido. Necesito de ti. Sálvame. Voy a orar por ti, Señor. Sálvalo. Sálvala. Revélate. Transfórmale. Llénale. Séllale con el Espíritu Santo en esta misma hora. Obra salvación en la vida de esta persona que hoy te confiesa como Salvador y Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Iglesia, pongámonos en pie, levantemos nuestras manos al Señor y digámosle: aquí estoy yo, Señor, aquí está mi vida. Ayúdame a ser buena tierra que dé fruto al 100%. Dile al Señor eso. Yo quiero dar fruto, yo quiero crecer y dar fruto. Yo quiero que tu palabra sea poderosa en mi vida y a través de mi vida. Si has tenido descuido, indiferencia, indisciplina, o notas alguna incredulidad, dureza de tu corazón hacia la palabra, pídele perdón al Señor en esta mañana. Dile: Señor, al estar escuchando la enseñanza de tu palabra esta mañana, yo reconozco que debo cambiar mi actitud hacia tu palabra. Te pido perdón, Señor, porque he desperdiciado mucho tiempo que podría haber utilizado leyendo, estudiando tu palabra, Señor. Dile al Señor: ayúdame. Yo quiero crecer y yo quiero dar fruto para tu gloria, Señor. Perdona mi incredulidad, la dureza de mi corazón. Perdona mi indiferencia, mi descuido. Perdóname, Señor. Que lo que tú esperas de mí, Señor, se cumpla en mi vida. Ayúdame a entender tu voluntad para mí. Ayúdame a comprender, Señor, que con mucho amor tú quieres que yo sea un instrumento útil en tus manos. Y que la transformación de esta sociedad, Señor, no está en manos de los políticos, no está en manos de los gobernantes, no está en manos de las personas que le han dado la espalda a tu palabra y que creen que en sus fuerzas y a fuerza de sus propios pensamientos y sus propias filosofías pueden lograrlo. Sabemos que no es así, que ese no es el camino, Señor. Pero dile al Señor: úsame, úsame a mí. Como iglesia, Señor, úsanos. Estamos declarando que esta iglesia se compromete a vivir como Jesús y a aportar para la transformación de nuestra sociedad. Por tanto, necesitamos, Señor, que se evidencie ese fruto en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, en el lugar donde tú nos has puesto, Señor. Avívame espiritualmente. Derrama de tu amor y de tu gracia sobre mi vida. Lléname con el poder del Espíritu Santo. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Porque nos quejamos tanto de nuestra nación, pero hacemos tan poco en favor de ella. Hoy clamamos por nuestro país, Señor. De verdad que, como dice el profeta Isaías, toda cabeza está en hinchazón y podrida llaga, y todo cuerpo, Señor, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, todo es corrupción. Por donde quiera que miramos, el pecado y la maldad y la corrupción es mucha. Pero tú estás obrando en tu pueblo para santificarlo, para prepararlo, para usarlo como sal, como luz, para marcar la diferencia en este tiempo, en esta sociedad donde nos has puesto, en esta ciudad. Úsanos, Señor.
Levanta de entre nosotros y de entre nuestros hijos, hombres y mujeres, que en el lugar donde tú los coloques, Señor, y en sitios de honor, puedan dar testimonio de tu palabra y puedan hacer las cosas bien a la luz de tu palabra, Señor. Bendice nuestra nación, ten misericordia de nuestro país, Señor. Como nación, Dios, no merecemos nada de ti, solo el castigo. Pero te pedimos misericordia para nuestra tierra, Señor, por amor a tu iglesia, por amor a tu pueblo, por amor a los que de buena manera se levantan cada mañana a trabajar y esforzarse por hacer empresa, por generar empleo, por hacer bien las cosas. Oh Señor, bendice a nuestros campesinos en cada montaña, en cada valle, en cada lugar donde se levantan en la mañana para labrar la tierra y que haya alimento en nuestro país. Gracias, porque este país es hermoso, maravilloso, y tú nos das alimento en abundancia a pesar de tanta crisis y de tanta corrupción. Pero oramos por la salvación de nuestro país, que tu palabra corra y sea glorificada, que los templos se llenen más y más de hombres y mujeres para escuchar tu palabra, que en los hogares, en cada familia se abra tu palabra como la lámpara a nuestros pies, y que esta palabra dé fruto, Señor, para tu gloria, y tengamos una Colombia mejor, unas ciudades mejor gobernadas, mejor dirigidas, pero por el poder de tu palabra, por el poder de tu espíritu, por el poder de tu evangelio, por la influencia de tu pueblo en el cual tú habitas, Señor. Qué gran compromiso tenemos, qué gran desafío tenemos. Aquí estamos, Señor. Dile al Señor: úsame a mí, obra en mí, Señor. Creo en ti, Señor, y en la obra que harás en mí y a través de mí. Como iglesia aquí estamos delante de ti, nos presentamos, Señor. Te decimos: Señor, mi corazón está dispuesto para ti. Nos rendimos a ti, nos abrimos con toda disposición de nuestras mentes y nuestro corazón a tu obra, Señor. Gracias, gracias. Levanta tus manos, bátelas delante del Señor y dile: gracias, gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque tú me amas. Gracias porque tú has sido misericordioso, has sido bueno para mí, Señor. Que la palabra que hemos sembrado en nuestros hijos dé fruto para tu gloria, Señor. Cada palabra, cada enseñanza, cada ejemplo marque sus vidas, la de ellos y la de nuestros nietos, Señor, en una descendencia para ti. No los dejes desviar de tu camino, Señor. Que esa palabra retumbe en sus corazones cuando van a sus colegios, cuando van a la universidad, cuando se enfrenten a la corrupción de este mundo, cuando tengan y sean desafiados entre sus amigos, Señor. La palabra les traiga tu temor y los libre del mal. Endereza sus caminos. Sobrecógelos de tal manera que tu temor los mantenga firmes en tu camino, Señor. Que esa palabra dé fruto en ellos. Líbralos del mal, Señor. Guárdalos. Te los entregamos a ti hoy, en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a nuestro Dios. Amén, amén.